Estamos grabando. Ahora sí. Buenas tardes. Perdonen el atraso, pero les expliqué que hubo una confusión por mi parte. Pensé que no había clase en toda esta semana, pero ustedes tienen. Súper. Bueno, entonces les recuerdo lo que estamos viendo y les explico hacia dónde vamos, ¿ya? Estamos viendo el tema de cómo se argumenta con datos. Vimos anteriormente cómo se argumenta con ideas, es decir, cómo uno levanta premisas, ¿no es cierto? Y desde esas premisas que pueden tener una aceptación, digamos, psicológica o pueden tener una aceptación social. Déjenme avanzar con las premisas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, un segundo, acá. Por ejemplo, vimos el tema de cómo uno justifica deductivamente, es decir, yo levanto premisas, ¿no es cierto? Y desde esas premisas yo defiendo una idea, ¿ok? Vimos el tema de cómo nosotros podemos defender la opinión de que la brecha salarial en contra de las mujeres se debe a una discriminación, y dentro de las premisas que uno puede levantar son esas que aparecen ahí, ¿no es cierto? Uno puede afirmar que históricamente a las mujeres será limitado a labores hogareñas, y esa afirmación puede que ustedes la acepten. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, voy a volver a proyectar esto porque parece que el internet tuvo un problema. Un segundo. Ahí está. Entonces, como les decía, estamos viendo el tema de cómo uno argumenta desde premisas, y cuando uno levanta premisas, bueno, acá estamos viendo esta, las premisas con las cuales uno sustenta una opinión son premisas que pueden tener una aceptación psicológica, ¿no es cierto? Estamos viendo ese tema de que a las mujeres se les discrimina salarialmente, y uno puede defender esa opinión desde afirmaciones que la mayoría de la gente no pondrían en duda, que históricamente a las mujeres se les ha limitado labores hogareñas. Esa es una premisa que ustedes la pueden aceptar psicológicamente, como la pueden aceptar también porque tenga un apoyo de datos. Pero el hecho es que una premisa general, que apoya a la idea de que hay una discriminación por género. Otra premisa que apoya esa idea, ¿no es cierto?, es que los hombres tienen la mayoría de los cargos de poder, y quizás no hay datos de eso, o a lo mejor los hay, y bueno, pero la mayoría de gente no duda de eso. En un sistema capitalista, el embarazo de una mujer trabajadora es una pérdida económica para el empleador. Esa afirmación, que a pesar de que usted a lo mejor no tenga ningún dato que la apoye, pero igual uno psicológicamente uno dice, sí, debe ser cierto, ¿no es cierto? Así uno justifica con ideas generales que de ser ciertas necesariamente la conclusión es que las mujeres son discriminadas salarialmente. Eso era una justificación deductiva que vimos hace como 3 clases, o 2 clases. Y la otra argumentación que vimos es la argumentación basada en datos, ¿no es cierto? Y aquí me voy a recordar estos datos que estábamos discutiendo, ¿no es cierto? Yo les puedo mostrar que hay brecha salarial a lo largo de la historia, por ejemplo. Estos son datos de Chile, y eso obviamente que tiende a apoyar más la idea de que hay una discriminación por género. Yo les puedo mostrar cómo se distribuyen en horas trabajadas hombres y mujeres, y uno muestra que la mayoría de los trabajos que tienen jornada completa están ejercidos por hombres, versus los que tienen jornada parcial están normalmente ejercidos más por mujeres. Y ese dato se podría interpretar como a favor de la idea de que hay una discriminación, es decir, a las mujeres no se les dan los trabajos de mayor jornada, se les discrimina y por lo tanto terminan ganando menos. Pero a pesar de que uno puede argumentar con ideas a través de deducción o con datos, que es lo que se llama inducción, ambas formas de argumentar tienen fortalezas y debilidades, ¿ya? La fortaleza de argumentar deductivamente es que si las premisas son verdaderas, la conclusión es unívoca. Mi opinión entonces debe ser cierta, verdadera o aceptada. Pero el problema de argumentar con premisas es que yo puedo levantar tantas premisas para defender cualquier postura, ¿ok? Yo puedo levantar sistemas coherentes para defender tanto postura a favor y en contra. Es importante elegir absolutamente las premisas, ¿no es cierto? Esa es la debilidad de lo que tiene, digamos, argumentar deductivamente. Y la debilidad que tiene argumentar con datos, es decir, inductivamente, es que yo puedo interpretar los datos, número uno, a favor o en contra. ¿Ok? Porque todo dato, como vimos en la clase pasada, finalmente yo lo debo interpretar.
no existe el dato bruto que muestre evidentemente que una afirmación es verdadera o falsa, siempre hay una interpretación detrás. Entonces, finalmente cuando uno termina argumentando, uno argumenta con las dos. Son dos formas de argumentar que son complementarias. Y así uno se va aproximando a una especie de conclusión respecto a un tema, cuando eso es posible, porque a veces no es posible. A veces con los datos o con las ideas que tenemos no logramos concluir nada, y logramos concluir que el tema es inconcluyente. ¿Ok? Y más o menos hasta a eso habíamos quedado la última sesión. Y me parece haberles mostrado a ustedes algunas páginas de datos también. Entonces, antes de avanzar, quiero saber si tienen alguna consulta, algún comentario de los conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Consultas, comentarios, algún concepto que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Miren, lo que voy a ver con ustedes, y esto lo voy a ver con ustedes antes que con el otro grupo, porque ustedes están conectados a un computador, salvo que estén conectados a un celular, que también se puede hacer, ¿no es cierto?, el ejercicio que vamos a hacer hoy. Pero yo les voy a empezar a explicar a ustedes de dónde sacar datos de calidad. ¿Ok? Datos de calidad. Y al respecto les voy a explicar una cosa que tiene que ver con qué requisitos deben tener los datos que se obtienen de investigaciones para que estos sean confiables y dónde están esos datos. Eso es lo que vamos a ver a continuación, porque nosotros los vamos a incentivar en este curso a que ustedes opinen informadamente. Pero esa información tiene que ser de calidad, ¿ya? Y les anticipo que esa información de calidad no está en los buscadores generales. En Google uno encuentra mucha información basura. Y por lo tanto yo les voy a explicar a ustedes más o menos cómo se construye el conocimiento científico formal y confiable, no digo infalible, digo confiable, desde el cual uno debería argumentar para tener una opinión informada con información de calidad y no con información basura. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un área de la ciencia o de la filosofía de la ciencia que se llama comunicación científica. ¿Ok? Y aquí vamos a partir primero explicando que un concepto que tiende a utilizarse como sinónimo y que no lo es en este caso. Que una cosa es la comunicación científica y otra cosa es la divulgación científica. ¿Ok? La última, la divulgación científica, es una actividad que normalmente se le considera una especialidad del periodismo y es cómo llevar los productos de la ciencia al público general, a través de reportajes, a través de revistas, ¿no es cierto?, a través de afiches, etc. Esto que vamos a ver ahora no es divulgación científica, es comunicación científica. ¿Qué es la comunicación científica? La comunicación científica es un proceso que se da exclusivamente dentro de la comunidad científica para poner a prueba la calidad de las investigaciones antes de llevarla al público. ¿Ok? Y para que ustedes entiendan el proceso, ¿no es cierto? Y para que ojalá lo valoren, y por favor, si hay cosas que no se entienden de este proceso, ya sea porque no se entiende lo que digo o no se entiende por qué se hace así, me lo preguntan inmediatamente, yo les voy a explicar más o menos en qué consiste este proceso. ¿Ok? Mire, en ciencia cuando nosotros investigamos el mundo, ¿no es cierto? Nosotros hacemos tres cosas. Número uno, seleccionamos una porción de la realidad. ¿Ok? Nadie investiga todo el mundo. La gente investiga un área del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso yo soy del área de química ambiental y investigo ciertas sustancias químicas, cómo se distribuyen y cómo cambian el medio ambiente y qué efectos generan. Y en ciertos ambientes, tampoco en todo el mundo. ¿Ok? Entonces uno selecciona una porción de la realidad. Bueno, los psicólogos eligen los seres humanos y su comportamiento, los sociólogos eligen los sistemas humanos, las sociedades, los sistemas políticos, los sistemas educacionales, los sistemas laborales, etc. Los biólogos son los sistemas vivos, ¿no es cierto? Los químicos son los sistemas atómicos moleculares. Y la física, bueno, estudia desde los sistemas planetarios, el universo, ¿no es cierto?, hasta las partículas subatómicas. ¿Ok? Entonces todos elegimos una porción de la realidad. Pero nosotros la elegimos ¿para qué? Para investigar. Es decir, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Movilizamos nuestros recursos, que son
intelectuales, materiales, para, el principal objetivo, comprender cómo funciona una porción del mundo. Ese es nuestro objetivo, comprender cómo funciona una porción del mundo. Y el resultado de esa investigación es conocimiento, pero es conocimiento, y voy a poner un apellido, científico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir científico? Que tiene ciertos controles de calidad de la comunidad científica, ¿ok? Que hacen que la probabilidad de que ese conocimiento científico sea de mala calidad, y entendamos mala calidad, que en realidad lo que creemos del mundo no es verdad, ¿no es cierto? Que esa probabilidad sea baja, no digo que sea cero, ya. O sea, nosotros en ciencia nos equivocamos y nos equivocamos mucho, ¿ya? Pero por lo menos tenemos ciertos controles para bajar la probabilidad que eso ocurra, y de ocurrir, nos podemos dar cuenta después que nos equivocamos. Esa es un poco la idea. Y les voy a contar en qué consiste ese proceso. La primera cosa, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ciencia? Nosotros abordamos problemas. ¿Ok? ¿Problemas de qué? Problemas de cómo es y cómo se comporta el mundo. Esas son nuestras preguntas. Por ejemplo, queremos saber por qué el cielo es azul, por qué flota la madera y no las piedras. Queremos saber cómo es el proceso de envejecimiento, queremos saber de qué tamaño es el universo, queremos saber cómo se genera el cáncer para después cómo curarlo, ¿no es cierto? Etcétera. Un montón de preguntas. ¿Ok? Y nosotros nos centramos en preguntas. Ahora, las preguntas para comprender cómo funciona el mundo no son solo de la ciencia. O sea, estamos claros que la ciencia es una actividad dentro de varias que buscan comprender cómo funciona el mundo. Pero este es un curso de lógica y argumentación científica, y me voy a hacer cargo de qué hace la... perdón. No. Como les decía, lo cual implica que la ciencia tiene algunas diferencias respecto de otras áreas de la cultura que también buscan quizás lo mismo. Generalmente en ciencia, y ustedes lo dijeron en la última clase, ¿no es cierto? La ciencia trabaja o concluye basado en evidencia, ¿ok? Pero hay que entender que las evidencias de ciencia, y aquí vamos a definir la palabra evidencia, ¿no es cierto? Las evidencias son datos, ¿ok? Son datos a favor o en contra de nuestras ideas. O sea, nosotros nos preguntamos cómo funciona el mundo, es una pregunta. Normalmente lo que hacemos después es plantearnos conjeturas, es decir, nosotros creemos que el mundo se comporta de forma A, ¿ok? Y lo que buscamos son datos para poner a prueba si esas conjeturas son ciertas o falsas. Nada más que eso, ¿ok? Y, perdón, algo pasó acá. Ahí está aquí, disculpa. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para buscar esos datos, normalmente se hacen tres cosas. Algunas disciplinas salen a observar el mundo. Por ejemplo, la gente que se dedica al naturalismo sale a observar aves, a observar insectos, a observar el cielo, los astrónomos, etc. Hay otras disciplinas que son más experimentales, como la química. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos experimentos con el mundo, ¿ok? Controlamos variables, repetimos cosas, ¿no es cierto? Hay otras disciplinas que lo que hacen es medir algunas propiedades del mundo. Por ejemplo, van con instrumentos para medir la presión atmosférica, la temperatura, el pH, etc. Pero todos ellos buscan datos, todos buscamos datos. Datos que nos permitan, ojalá, ponderar si una idea es verdadera o falsa. Y eso tiene que ver con la teoría de la verdad que nosotros vimos en el curso, que es la teoría de la verdad por correspondencia. O sea, queremos ver si es que nuestras ideas se corresponden con los datos del mundo. Esa es un poco la idea. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Es lo que la gente conoce como el método científico. No sé si le han hablado de eso. ¿Sí? Ya. Bueno, no todos han tenido la suerte de pasar por este proceso, ¿cierto? Porque a veces hay que tener cierto grado de estudio para pasar por ese proceso. Hay ciertas escuelas, no sé si a ustedes le han tocado colegios, escuelas, que tienen academias de ciencia escolar. Entonces, esas escuelas, los alumnos tienen la suerte de vivir este proceso de generación de conocimiento. La mayoría de las escuelas que yo conozco, la que yo estudié incluso, no tienen academias de ciencia, ¿ya? Pero más o menos le estoy explicando cómo es esto. Ahora, normalmente la gente que hace ciencia a nivel escolar termina más o menos en esto, ¿ok? Y lo que hacen después es comunicar sus resultados, ¿ok? Y uno puede comunicar sus resultados de varias formas. Hay gente que va a congresos, presenta un póster, se lo presenta a los colegas, ¿no es cierto? Pero
En lo que se refiere a la comunicación científica profesional, lo que se hace es lo siguiente. Yo termino mi investigación y sintetizo los resultados en un manuscrito, en un Word. No tiene más ciencia que eso. Pero ¿qué es lo que hago con eso? Yo someto ese manuscrito a que me lo evalúen expertos en el área. ¿Ok? ¿Por qué expertos en el área? Porque si bien es cierto, en una investigación yo puedo tener datos, ¿okay? Y esos datos puede que suenen muy concluyentes, así como decir, mira, mi evidencia demuestra que la causa del cáncer cérvico-uterino es un virus. ¿Okay? Suponga que yo concluyo eso, que eso que acabo de decir es cierto. Pues bien, si yo concluyo eso y mis datos muestran que yo concluyo eso, ¿no es cierto? Y yo al ver mis propios datos me convenzo de eso, podría pasar lo siguiente, podría pasar que yo estoy tan emocionado con lo que estoy haciendo y creo tanto en la investigación que estoy haciendo que a lo mejor pierdo objetividad. Y a lo mejor hice el experimento mal y yo no me doy cuenta. A lo mejor los datos no muestran lo que yo creo o interpreto ver. Por lo tanto, siempre vale la pena de que otra persona que tenga el mismo grado de comprensión de lo que yo estoy haciendo, me evalúe. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Yo entonces pongo este manuscrito, se lo entrego a el editor o editora de una revista, ¿ok? Pero una revista de qué tipo? Estas son revistas, no las que venden en los kioscos comunes, sino que son revistas científicas profesionales. Son revistas que están hechas por y para científicos. ¿Para qué? Para que la gente que haga una investigación, que cree que es meritoria, que cree que es un aporte, lo manda a la editora de una revista que sea especialista en el tema, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes están investigando respecto al cáncer, tienen que mandarlo a las revistas que se dedican a publicar trabajos de cáncer, ¿ok? De forma que el editor o editora tiene un primer filtro, ve su trabajo y dice, sí, parece que este trabajo está bien hecho, parece que es un aporte, vamos a someterlo al proceso de revisión de pares. ¿Qué es el proceso de revisión de pares? Y ahí viene el sello de la ciencia. Revisión de pares quiere decir que, como les mencioné, que su trabajo se les manda a varios expertos de distintas partes del mundo para que lo evalúen. Y cuando digo lo evalúen, ¿qué evalúan? Evalúan si el trabajo, por ejemplo, es original, no una repetición de algo ya sabido. Evalúan si está metodológicamente bien hecho, si es que los experimentos están bien hechos, si es que la estadística está bien hecha, si es que tiene estadística, ¿no es cierto? Si es que lo que dice concluir es coherente con los datos, porque a veces uno se emociona y uno cree que concluye algo y no concluye nada, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de consideraciones que son propias de la disciplina científica que yo ejerzo, que deben estar bien hechos, porque si están mal hechos, las conclusiones no son buenas. Por ejemplo, ¿quién sabe si un experimento está bien hecho? Una persona que domina las técnicas, los métodos y los instrumentos de esa disciplina. Un biólogo sabrá cuál es la forma adecuada de observar pájaros. ¿Ok? Un químico sabrá cuál es la forma adecuada de medir el pH del agua. ¿Ok? Un físico sabrá cuál es la forma correcta de medir un campo magnético. Y por lo tanto, cuando yo hago un experimento de esa naturaleza, ¿quiénes son los encargados de decirme está bien hecho, está mal hecho? Los mismos expertos en el área. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sabían esto, no? ¿Se entiende o no? Me escucho, no sé si me están escuchando, ¿no? Sí, sí se entiende. Ya, súper. Por ejemplo, supongan, esto es mentira, esta investigación es falsa, pero para que me sigan la idea. Supongan que yo hice una investigación y a mí me interesa el desarrollo embrionario de pájaros asesinos de Quilpué, ¿ya? Esa es mi porción de la realidad que yo estoy investigando, ¿ok? Quiero comprender cómo se desarrollan estos pájaros. Y yo hago mi investigación, ¿no es cierto? Ahí están los autores y se lo mando a un editor o editor. Tengo que mandarlo por razones lógicas a una revista de pájaros, ¿ok? De gente que investiga pájaros. Por lo tanto, tengo que mandarla a la revista que está acá arriba, ¿ya? Y esas revistas existen. Hay un montón de revistas separadas por distintas líneas temáticas. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Yo lo mando a esta revista. Obviamente que no lo voy a mandar a una revista científica de astrofísica, porque no tiene nada que ver con el tema. ¿Okay? Entonces yo lo mando a una revista de pájaros. ¿Ok? Y como yo les digo, el primer filtro es el editor o editora. El editor o editora dirá, este trabajo, al parecer, sí merece la pena revisarlo, porque
en una primera revisión estoy viendo que al parecer es un aporte para el área de los pájaros. ¿Ok? Y lo acepto. Si el editor o editora considera que el trabajo que está recibiendo, número uno, o es malo en calidad, o no tiene nada que ver con el tema, lo va a rechazar. ¿Okay? Y ahí esa investigación llegó hasta ahí, tendría que este investigador o investigadora cambiar de registro. ¿Okay? Y volver a repetir el proceso. Si llegara a aceptarse, ¿no es cierto? No quiere decir que el trabajo ahora va a ser publicado como conocimiento, no quiere decir eso. Quiere decir que recién pasa lo que se llama la revisión de pares. O sea, el editor se encarga de mandar este trabajo a los expertos, de distintos expertos en esa área en el mundo. Lo que se acostumbra en la revista científica es que se le manda a revisar a investigadores de distintas partes del mundo para que sean criterios lo más amplios posible, que no sean revisores de una misma universidad, de un mismo país. Esa es la idea. ¿Ya? Y a eso se refiere este dibujito que está acá abajo, que no sé si lo entienden. Este dibujito que está acá abajo, que es una caricatura, ¿cierto? Muestra ahí una persona que hizo una investigación, va con su trabajo, ¿no es cierto? Todo feliz porque quiere que ese trabajo finalmente se publique como conocimiento científico formal, pero en el camino va a tener que pasar la revisión de científicos o científicas que son tan expertos como esta persona en el área, y si encuentran algo malo, lo van a cortar. ¿Ya? Si encuentran algo mal hecho, si encuentran algo mal calculado, si encuentran algo mal realizado o encuentran que este trabajo es una copia de algo, de otra cosa, lo van a rechazar. Y esa investigación, aunque haya tomado 2 años, nunca va a salir publicada si no pasa por este proceso. Por eso tienen cara así como de gente que son medio verdugas de este tema. ¿Ya? ¿Ok? Al respecto hay 3 posibilidades. Opción número 1, que sea aceptado el trabajo. Opción número 2, que sea rechazado. Si es aceptado, va a salir publicado en la revista. ¿Okay? Y la gente, ya la sociedad va a poder leerlo. ¿Okay? Si sale rechazado, nadie va a leerlo porque no pasó los controles de la ciencia y por lo tanto lo van a descartar. ¿Okay? Y la tercera opción, que es la que a mí personalmente más me ha pasado cuando he tratado de publicar mis trabajos, es que me lo acepten siempre y cuando yo haga algunas correcciones que no son tan importantes, pero que son necesarias de hacer, ¿ya? Para que el trabajo quede lo mejor posible. ¿Okay? En mi caso, a mí rara vez me han aceptado un trabajo a primero. ¿Ya? La mayoría de las veces me dicen aceptado con correcciones y algunas veces me dicen rechazado. ¿Ok? Ahora, este proceso que se llama revisión de pares, si es que pasa el trabajo que yo hice, la investigación que yo hice, si pasa este control, ¿qué va a pasar? Va a salir una publicación científica. ¿Ok? Va a salir un documento oficial, que ¿qué es lo que va a tener este documento? Este documento va a tener autoras, ¿no es cierto?, de un paper, con nombre y apellido, con sus correos, con sus datos, ¿no es cierto? Va a tener un título del trabajo, ¿ok? Para que la gente se entere de qué trata. Va a tener datos, ¿no es cierto? Va a tener interpretaciones de estos datos, va a tener conclusiones, ¿no es cierto? Para que la sociedad se entere de esta investigación. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como un paper. No sé si ustedes han escuchado de los papers científicos, o de las publicaciones científicas. ¿Ok? Se entiende que un conocimiento es de calidad siempre que haya pasado al menos por este control. ¿Sí has escuchado, Gabriel? ¿No es cierto? No mucha gente ha escuchado esto. Hay mucha gente que cuando busca estudios científicos, busca en Google y baja cualquier cosa que diga ciencia. ¿Ya? Baja un recorte, un periódico. Lo que vale en ciencia es, no otra cosa. ¿Ok? Lo que diga la prensa no tiene ningún valor científico. ¿Ok? Lo que diga un experto no tiene ningún valor científico. Lo que vale es lo que está publicado. Eso es lo que vale. ¿Ya? ¿Y por qué vale? Porque pasó por controles. Si no pasó por controles, entonces no vale, porque no tenemos claridad si fue bien hecho este trabajo. Yo no digo que los controles son infalibles, insisto, muchas veces hay trabajos que pasan por estos controles, son publicados y después se dan cuenta que los trabajos fueron malos, estaban malos. ¿Ok? Pero es mucho mejor que exista este control a que no exista. ¿Consultas?
¿Consultas? No, ninguna. ¿No? Ya. Ok. Bien. Entonces, ya hasta aquí, muy poca gente sabe que esto existe, y normalmente cuando uno quiere opinar de algo, sobre todo de algo que es muy actual, es decir, algo que se sabe poco, normalmente la mejor información está acá. Distintos son los temas antiguos que fueron publicados, los hallazgos respecto al tema hace mucho tiempo, es normal que si uno encuentre cosas ya en textos generales, así como en revistas de divulgación general, ¿no es cierto? En libros, pero los temas nuevos normalmente están acá y no están en otro lugar, ¿ya? No sé si ustedes se han topado ya, no sé si ustedes se han topado que a veces pasa que sale en las redes sociales y dice, investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto que tomar jugo de naranja hace mal. Y toda la gente se asusta y dice, tomar jugo de naranja hace mal, porque lo dice la Universidad de Harvard. En realidad la otra vez escuché uno que decía que la leche hace mal. Tomar leche hace mal. ¿Por qué? Porque lo dice la Universidad de Harvard. Y sale en una página de internet de un periódico, ¿no es cierto? Bueno, esa información sería cierta si es que hay estudios publicados con este proceso que concluyen eso. ¿Ok? Por lo tanto, una persona que conoce esto que estamos viendo ahora y que es responsable con lo que opina, lo que dice y la información con la cual toma decisiones, ¿qué tendría que hacer? Tomar lo que dice ese periódico y buscar en la base de datos que les vamos a enseñar en este curso si es que ese estudio existe. Y si existe, si concluye lo que dice el periodista que concluye. En el caso de lo que yo les mencioné en la Universidad de Harvard, yo me di la molestia de buscar esos estudios. Y los estudios no concluyen que la leche hace mal. El periodista puso que la leche hace mal. Los estudios no concluyen eso. ¿Ok? De hecho, los estudios respecto a ese tema, lo único que concluyen es que se recomienda consumir alimentos lácteos o derivados como el queso, etcétera, con un máximo de 2 porciones al día. No dice que hace mal. Dice que no hay que consumirlo en exceso, pero recomienda consumirlo. ¿Se fijan la diferencia? Eso se llama recurrir a la información de primera fuente. Porque cuando uno recurre a información de segunda fuente, se puede llevar la sorpresa que no existe o la tergiversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la prensa, su propósito, además de informar, es vender. Y el miedo vende. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo concluyo luego de una investigación que tomar leche hace mal, que genera cáncer, como se dice, ¿no es cierto? Supongamos que yo hice una investigación con toda la de la ley, tengo datos, tengo evidencia, lo pasé por este sistema de revisión de pares y me aceptaron el trabajo. Supongamos que yo concluí eso. Esto es un invento, por favor, no creas que estoy inventando, ¿ya? Pero supongamos que yo logré publicar ese trabajo. En ciencia, el proceso de validación del conocimiento científico no termina con el paper. Y mucha gente piensa que sí. No termina con el paper. ¿Por qué? Porque luego de que yo publico mi artículo y yo creo que concluí algo, ¿qué es lo que viene después? Pasa lo siguiente. Vienen otras investigaciones hechas por otra gente que existe la posibilidad de que o concluyen lo mismo que concluí yo o refutan lo que yo concluí. ¿Ok? Es muy común en ciencia que alguien publique un trabajo que dice que tomar jugo de naranja cura el cáncer y al mes salga un trabajo que diga que tomar jugo de naranja no cura el cáncer. ¿Por qué? Porque obtener evidencia es difícil. A veces los experimentos no están hechos con la máxima rigurosidad posible y viene alguien que lo hace con mayor rigurosidad y concluye cosas distintas. A veces los instrumentos de medición, los más antiguos tienden a ser más malos, los instrumentos más nuevos tienden a ser mejores y estos instrumentos nuevos que aportan mejor evidencia tienden a refutar lo que se concluía con instrumentos antiguos. Eso es muy común en ciencia. ¿Ya? No digo que pasa siempre, digo que pasa con cierta frecuencia. ¿Ya?
Entonces, va pasando el tiempo y supongamos que, a mí me interesa la pregunta si tomar leche genera cáncer, ¿ok? Quiero poner a prueba esa conjetura. Van a haber artículos que probablemente van a corroborar eso, pero no es raro que existan artículos que no corroboren eso. ¿Y qué es lo que se hace científicamente? Científicamente se toma toda la evidencia, ¿ok? Y se pondera. Por ejemplo, si de 100 investigaciones científicas, 98 concluyen que tomar leche no genera cáncer y 2 concluyen que sí, ¿cuál es la conclusión científica? Que la evidencia científica claramente se inclina a favor de la idea de que tomar leche no genera cáncer, a pesar que hay 2 estudios que sí lo dicen. ¿Me siguen? Esa es la balanza de las evidencias. La conclusión social, la que pasa después a la sociedad, ¿no es cierto? Y le dice a ustedes, no fumen, porque la ciencia demostró que fumar hace mal. La que le dice a usted que tiene que consumir alimentos con fibra, porque le hace bien a usted para su salud y su digestión. Todas esas recomendaciones basadas en ciencia que se han mantenido más o menos en el tiempo, vacúnese contra la polio, no se exponga a radiación UV en verano a mediodía, ¿para qué voy a seguir, no es cierto? Todas esas recomendaciones que más o menos se han mantenido en el tiempo son recomendaciones que acumulan un cúmulo tan grande de evidencia de distintas investigaciones en el tiempo que la probabilidad que sea falsa es muy baja. Lo que no quiere decir que no hay estudios que concluyan lo contrario, pero son muy, muy pocos, como para tomar en serio esas conclusiones. ¿Ok? Y ahí uno evalúa la balanza de la evidencia. El problema está que hacer esto, ¿no es cierto?, toma muchísimo tiempo. Porque imagínense, si supongan que se han realizado 200 estudios para evaluar si la vacuna del COVID es efectiva y segura, supongamos la Moderna, supongamos que han hecho 200 estudios, casi nadie tiene el tiempo ni el conocimiento científico-técnico para leer y comprender 200 estudios y hacer esta conclusión. Eso es muy difícil para cualquier persona. Normalmente, ¿quién hace este trabajo de revisar todo esto y ver si es que hay una conclusión clara en torno a un tema? Normalmente lo hacen las mismas personas expertas en el área y lo construyen en un documento que se llama revisión en español o review en inglés. Y aquí voy a marcar la palabra review. Acá. ¿Ya? Revisión en español o review en inglés. ¿Ok? Estos documentos también se publican en las mismas revistas, ¿ya? Pero se publican con un propósito no de entregar información de una nueva investigación, no. Con el propósito de ver si las investigaciones que ya existen publicadas convergen en torno a una conclusión. Y estos documentos sí tienen un enorme valor científico y social, porque esto sí es lo más riguroso que existe a nivel científico. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de que cuando yo tengo una conjetura, una hipótesis de cómo funciona el mundo, en cualquier tema, pasa por 3 controles. Número 1, el control de la evidencia, es decir, los datos que ustedes utilizan para poner a prueba su conjetura. ¿Okay? Número 2, los controles de la revista, el editor y los pares. ¿Okay? Y número 3, el control de todo el resto de las investigaciones científicas que podrían refutar o corroborar lo que ustedes dijeron. Cuando pasa esos 3 filtros, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Ahora tenemos un conocimiento científico de calidad, lo cual no lo vuelve infalible, pero lo vuelve poco probable que sea de mala calidad. ¿Okay? Pero con ese tipo de conocimiento uno debería opinar y tomar decisiones. Si es que uno entiende el valor que tiene este proceso, que es sumamente largo. O sea, a la hora, para tener una conclusión científica socialmente valiosa, pueden tomar años o décadas de trabajo. ¿Qué les parece? Comentarios, dudas. ¿Entendieron el proceso? ¿Entendieron cómo es y por qué se hace así? ¿Sí? ¿No?
Me distraje un poco, ¿lo podría repetir, por favor? ¿Qué parte? O sea, esto de las revisiones. Ah, la revisión. Claro, como yo decía, siempre existe la posibilidad de que cuando yo hago una investigación y la publico, ¿cierto? Existe la posibilidad que yo no me di cuenta que cometí un error. Los revisores no se dieron cuenta que yo cometí un error. ¿Ok? Y puede que esto salga publicado. Y salga publicado una conclusión falsa. ¿Ok? Por ejemplo, que mi trabajo de investigación concluya que las vacunas generan autismo. Esto que estoy diciendo pasó en la realidad. Yo llego y publico un trabajo y decía, mira, con los datos que tengo, estoy mostrando que existe un mayor porcentaje de niños autistas vacunados que no vacunados. ¿Ok? El problema está que si yo hago eso y esa conclusión es falsa, ya sea porque yo me equivoqué o porque yo deliberadamente estoy mintiendo, porque también hay científicos que cometen fraudes, ¿ok? Bueno, existe un tercer control que es el control de la revisión. ¿Cuál es el control de la revisión? Lo repito. Es que luego de publicado mi artículo, van a venir trabajos posteriores en el mismo tema, supongamos vacunas y autismo, ¿ok? Y puede pasar dos cosas. Opción número uno, que los trabajos que vienen van a corroborar lo que yo concluyo. Hacen otros estudios con otras personas, pero concluyen lo mismo. Por ejemplo, lo que puede pasar es que hay otros trabajos que hacen otros estudios con otras personas y no solo no concluyen lo mismo, sino que concluyen lo contrario. ¿Ok? Mi artículo, la conclusión de mi artículo científico puede quedar deslegitimada si no hay apoyo posterior de otras investigaciones, como puede quedar robustecida. ¿Ok? Una revisión, ¿qué es? Una revisión es precisamente tomar toda la literatura científica, todos los artículos que se publican en torno a un tema, en esta figura aparecen 5, normalmente son 30, 40, 100, 200, ¿no es cierto?, trabajos, y una persona experta empieza a ver si es que todos los trabajos publicados en el tema convergen en torno a una conclusión A o una conclusión B. Si yo cometí fraude, es poco probable que todo el resto de las otras investigaciones sigan el mismo fraude que yo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo cometí un fraude y publiqué una conclusión deliberadamente falsa, van a venir otros artículos que no van a concluir lo mismo porque no están sometidos al mismo fraude y por lo tanto voy a terminar deslegitimado igual. ¿Ok? Ahora, voy a quedar deslegitimado mi artículo porque mi artículo terminó siendo refutado y nadie lo siguió tomando en serio. Como puedo quedar deslegitimado profesionalmente si es que se demuestra que mi artículo es fraudulento, es decir, que lo que yo puse ahí fue evidencia falsa, inventada. Ha pasado. Ha pasado que han descubierto científicos que mintieron en su artículo. Mintieron, literalmente. ¿Por qué? Porque les pagó una empresa. Sí, perdón, Matías. No, que entendí. Primero, claro. Ya, súper. Como todo en la vida, ¿no es cierto? Hay científicos que son poco éticos, ¿ok? Son embusteros. Hay personas buenas y malas en todos los ámbitos sociales, ¿ya? Y como en la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones, la mayoría de la gente tiende a ser honesta, ¿ya? Pero hay algunos casos demostrados que han cometido fraude. Por ejemplo, una vez salió un caso de un arqueólogo japonés que hacía, obviamente, como todo arqueólogo, buscaba fósiles, ¿no es cierto?, para después publicar sus hallazgos. Y ese arqueólogo japonés enterraba fósiles falsos, o sea, tomaba fósiles reales, pero lo enterraba él en lugares, para después ir y decir, mira, encontré esto. Encontré un dinosaurio X, o hueso de un dinosaurio en Japón. ¿Okay? Bueno, cuando otros investigadores querían buscar si había más huesos de ese mismo tipo de animal, no lo encontraban, empezaron a sospechar por qué de todos los investigadores que investigaban este tema, esta persona era la única que encontraba fósiles, era poco probable creer. Se liberó una investigación ya de carácter policial porque sospechaban que estaba mintiendo y lo pillaron enterrando sus propios fósiles.
quedan refutados, los artículos esos se bajan del sistema, porque hacen mucho daño poner un artículo con conclusiones falsas, se sacan del sistema informático, y dependiendo del país y las leyes, esos científicos reciben penas de distinto tipo. ¿Ya? En Japón tengo entendido que eso es cárcel. ¿Ok? Que un científico mienta. Eso es cárcel. En otros países la expulsión de todas las sociedades científicas. ¿Ok? A veces son multas. Bueno, hay de todo. ¿Sí? Hay de todo. Entonces las revisiones se encargan un poco de eso. ¿Estamos? Entonces siempre que ustedes quieren opinar de un tema y quieren opinar basado en datos, por ejemplo, busquen revisiones científicas de estos temas que a ustedes les interesen. No pongan en Google. Ahora les voy a mostrar dónde está esto. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Entonces vamos a tocar la pregunta. ¿Dónde están estos estudios científicos? ¿Ok? ¿Dónde están? Para no caer en la trampa de un diario sensacionalista, para no caer en la trampa de una noticia falsa, que inventan a veces estudios que no existen, ¿no es cierto? Para no caer en la trampa de alguna persona que, teniendo buenas intenciones, tergiversa las conclusiones, por ignorancia, porque no entiende el idioma, mil cosas. Bueno, hay que ir a las fuentes originales. Ahora, afortunadamente Internet ha facilitado mucho este proceso y existen hoy en día bases de datos científicas, es decir, son bases de datos que albergan investigaciones, número uno, de primera fuente, o sea, es la investigación original, con el nombre, apellido y datos de contacto de los autores, que ha pasado por todos estos sistemas de revisión de pares que yo le estoy mencionando. Esas bases de datos solamente aceptan esa clase de trabajos para poner ahí. ¿Okay? Y a nivel mundial hay 4 o 5 grandes bases de datos científicas, dentro de las cuales hoy vamos a revisar 2. ¿Por qué no las vamos a revisar todas? Porque las otras lamentablemente son pagadas. Uno no puede acceder desde la casa. Tiene que acceder desde universidades. Porque hay que pagar una membresía para entrar. Afortunadamente no todas las bases de datos son pagadas, ¿no es cierto? Hay algunas que todavía se mantienen, entre comillas, gratis. Digo entre comillas porque igual tienen algunas restricciones, pero son suficientes para poder buscar cosas. ¿Ya? Entonces yo les voy a pedir, por favor, que ustedes, los que puedan, obviamente, traten de estar con un computador con internet al frente, porque vamos a meternos a unas páginas de internet. Yo les voy a mandar a ustedes unos enlaces a través del chat, para que ustedes se metan a las páginas de internet que yo les voy a recomendar. ¿Ok? Denme un segundo. Ya, insisto, hay varias bases de datos. Yo les voy a recomendar un par que son bien famosas y que dan cierta confianza en el sentido que lo que está ahí, prácticamente todo lo que está ahí pasó por este proceso, que es necesario para asegurar la calidad. La primera base de datos que les voy a recomendar es Science Direct, que está aquí en el chat. Espérense, voy a ponerlo acá. Ese. ScienceDirect.com. ¿Ya? Si ustedes se meten a ScienceDirect.com deberían ver esto. No sé si lo están... métanse por favor y díganme si que lo están viendo. Por el celular también les debería funcionar. ¿Ya? Es más difícil, obviamente, buscar por un celular, pero vale el dato. ¿Ok? ¿Alguien tiene problemas para esto? ¿Ingresaron? Ya. Ya. Este es un buscador que en su forma de trabajo trabaja igual que Google, pero lo que ustedes encuentran ahí no tiene que ver necesariamente con lo que encuentran en Google. Google es un muy buen buscador, pero de cosas generales. ¿Ustedes pueden encontrar trabajos científicos en Google? Sí, pero pueden encontrar trabajos basura en Google también, y es muy probable que encuentren más información basura que información científica. Y el problema es que estéticamente ustedes no van a saber diferenciar. ¿Ok? Porque existe mucha información basura muy bien editada, con títulos bonitos, con fotos, ¿no es cierto?, con PDF bien bonitos. Aquí no, ¿ya? Ahora, lamentablemente para nosotros, la gente de habla hispana,
la mayoría de los trabajos científicos están en inglés, y esa lamentablemente es un hecho que yo no puedo hacer nada por ello. O sea, dicen que 9 de cada 10 trabajos científicos están en inglés. Por lo tanto, si ustedes no buscan en inglés, están dejando fuera el 90% de la literatura científica. O sea, no hay mucho que hacer, ¿ya? Pero ¿cómo ustedes pueden buscar? Ustedes pongan palabras claves como las pondrían en Google, pero pónganla en inglés, pero siempre acompañen esa búsqueda con la palabra review. Por ejemplo, a ver, denme un tema que le interesa a ustedes y lo buscamos así entre todos. ¿Qué tema les interesa? Láncense ahí en el chat. Tema que tenga carácter científico, o sea, porque hay cosas que no son científicas, ¿ya? ¿Qué temas que tengan algo que ver con ciencia a ustedes les interesa? A ver, escriban en el chat. Y ahí buscamos entre todos. La ingeniería genética, la diabetes en Chile, ¿qué más? Ya, voy a unir los dos temas. Supongamos que ustedes quieren saber si la diabetes tiene origen genético. Supongamos, ya para unir lo que acaba de decir Matías, ¿no es cierto? Con lo que dice Gabriela. Supongamos que a ustedes les interesa buscar si la diabetes genética o si se puede curar la diabetes a través de ingeniería genética, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que poner? Primero pongan siempre palabras generales. Pongan gene, me imagino que así se escribe en inglés, ¿no es cierto? Creo que diabetes se escribe igual. Diabetes, y pongan review. Siempre pongan review, sí. No sé si alcanzan a ver ahí. Review. ¿Ok? ¿Por qué? Para que les salga más que trabajos científicos, les salga revisiones de trabajos científicos, porque esos son los más concluyentes. ¿Ok? Le voy a ver qué me sale. Puede que me vaya bien, puede que me vaya mal. ¿Ya? Ya. Aquí, por ejemplo, hay varios trabajos. Por ejemplo, aquí dice, a ver, rol de los telómeros en la diabetes. Bueno, aquí hay palabras súper técnicas, quiero ver si hay alguna que me diga algo. A ver. Y aquí dice, rol de los genes monogénicos de la diabetes en la función de células beta. Ah, ya mira, aquí hay uno que puede ser más como social, fíjense. Una revisión de una dieta alta en grasas, o sea, una diabetes inducida por dietas altas en grasas, ¿ya? Una visión epigenética, ¿ya? O sea, en el fondo que aquí como que están evaluando qué influencia tiene la dieta alta en grasas en un tipo de diabetes, ¿ya? Ya, fíjense, cuando ustedes buscan algo en inglés, les sale obviamente el título, ya con el título usted le dice si a lo mejor les sirve, pero si el título no es muy sugerente, ustedes podrían tener acceso, y en esta base de datos hasta ahí no hay ningún problema con ello. Ustedes acceden al resumen, que en inglés es el abstract, ¿ok? En el abstract les dan una mínima información para que ustedes les diga más o menos en qué consiste este trabajo y si es que hay alguna conclusión, ¿ya? A ver. Ya, a ver. Y si ustedes ven este trabajo, aquí dice que si ustedes ven aquí, este trabajo, ¿no es cierto? Ustedes les habla de el rol que tiene el estilo moderno de vida, ¿no es cierto? Que normalmente nosotros tendemos a consumir muchos elementos altos en grasa, que hay una relación con la diabetes, ¿no es cierto? Que la diabetes está posiblemente asociada con un consumo elevado de ingesta de grasa y tiene relación con la resistencia a la insulina, con la hiperglicemia, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ok? Entonces ahí tienen ustedes más o menos lo que concluye el trabajo, ¿ok? Y con eso ustedes pueden armarse una opinión si realmente es bueno o malo consumir mucha grasa para el tema de la diabetes. ¿Ya? Al parecer lo que dice este trabajo, obviamente hay que leerlo con calma, ¿no es cierto? Al parecer lo que dice este trabajo es que sí, hay una relación, ¿ya?
Claro, hay una relación con la ingesta de grasa, con la alta ingesta calórica asociada a la alta ingesta en grasa, ¿no es cierto? Que parece que esto genera alteraciones genéticas, todo este tipo de alimentación, y ahí empiezan los desórdenes metabólicos, ¿no es cierto? Ahí empieza la metilación del ADN, o sea, algo así, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes una conclusión, ¿ya? Obviamente que uno busca todos los trabajos y los reviews. A ver, busquemos otro tema, ¿ya? Porque este diabetes es súper técnico, ¿eh? Es como difícil encontrar una conclusión que sea como social, porque habla mucho de procesos bioquímicos, etc. A ver, voy a poner junto diabetes, genes, revisión, voy a poner tratamiento. A ver si es que hay algo de tratamiento de la diabetes. Piensa. No sé. Ah, ya. Y aquí hablan de por ejemplo, de la diabetes 1 y 2, ¿no es cierto? Y hay una revisión científica, obviamente, de los actuales tratamientos que tienen que ver con terapia genética. A ver, vamos a ver si es que dicen algo. Si es que sirven para algo. ¿Mm? ¿Se fijan? Ahí está el mismo esquema, como yo les decía. Está el título y está el resumen. ¿Ya? Y en este resumen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habla, no es cierto? Habla que efectivamente existen tratamientos, existen terapias genéticas que inducen la regeneración de algunas células, ¿no es cierto? Sin embargo, en este review concluyen que estos tratamientos no han sido ampliamente introducidos para manejar la diabetes, o sea, en el fondo están diciendo que existen tratamientos, pero que lamentablemente todavía no se han propagado en su uso, ¿ok? Por lo tanto, yo entiendo este resumen que al parecer están anticipando que estos tratamientos sí funcionan, solo que no son muy conocidos, y que en este review ustedes van a encontrar un poco cómo funcionan, ¿ya? Pero ya el resumen está anticipando que estos funcionan y que no son, digamos, muy conocidos, ¿ya? Bueno, ahí ustedes se pueden ir enterando, y si quieren saber más detalle, bueno, ustedes ahí ya podrían leer el trabajo completo, ¿ya? En esta base de datos, a veces yo puedo leer el trabajo completo, ¿ya? Si yo quiero el trabajo completo, aquí dice bajar el PDF entero. A veces me permite bajarlo gratis y a veces no, ¿ya? Lamentablemente la ciencia profesional está más o menos mercantilizada, entonces esto implica que no siempre tengo acceso a los trabajos científicos de forma gratuita. A veces hay que comprarlos, como dice acá, purchase, ¿ya? Y obviamente que ahí uno pierde el acceso, ¿ya? Pero este parece que se puede. Por ejemplo, yo apreté acá y me da acceso al trabajo. Ah, no, no me da acceso a este no es el trabajo completo. Déjenme ver si tengo acceso al trabajo completo. A ver. No, lamentablemente este no me da acceso al trabajo completo, ¿ya? Por lo menos me da acceso al resumen. O sea, ustedes pueden concluir que existen terapias genéticas que podrían ser utilizadas, ¿ya? Dígame otro tema, a ver, para que busquemos. ¿Algún otro tema que le interese? De esos que son controversiales, por eso que ustedes tienen dudas, ¿ya? ¿No les interesa nada más? ¿Podría servir el tema ¿Aló, de la aló? eutanasia? ¿Me escuchan ahora o dice que no se escuchaba bien? ¿Profe? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, ya. ¿Qué otro tema les interesa? Ya, los tratamientos con células madre y su efectividad. Ya, eso que tú dices, Matías, hay que acotarlo un poco más. ¿Los tratamientos de qué? De, por ejemplo, a ver, las células madres, ¿para qué se pueden utilizar como tratamiento o potencialmente podrían servir? Por ejemplo, para lesiones de la columna, pueden ser, ¿no es cierto?
Ah, la eutanasia. No te había escuchado lo que he dicho por el micrófono, Gabriela. Perdón. Ah, ya, lo que pasa es que la eutanasia, Gabriela, este es un tema que es más moral. Si tu pregunta pasa por un debate entre si hay que legalizar o no la eutanasia, normalmente eso no tiene mucha connotación científica porque tiene que ver si ustedes defienden o no la vida o el derecho a no elegir. ¿Ya? Salvo que ustedes se pregunten de la eutanasia, qué métodos de eutanasia existen y cuáles son sus consecuencias en el sentido de si la gente sufre mucho, poco, etc. Ahí sí podríamos buscar datos, estudios científicos al respecto. ¿Ya? Ya, entonces vamos a buscar de los dos temas. ¿Ya? Células madre, ¿ya? Y sus consecuencias. Ya, demos un segundo, voy a buscar para poner el término correcto, porque yo soy químico, entonces la palabra correcta en inglés de células madre para mí no es tan obvia. Entonces, cuando pasa eso, yo les recomiendo ahí que ustedes vayan al traductor. Deme un segundo, voy a buscar aquí célula madre. Bueno, se escribe mother cell, pensé que se escribía de una forma más sofisticada. Ya. Ya vamos a ver qué es lo que dice. No sé si estará bien escrito, porque eso es lo que me arrojó el traductor. A veces lo que arroja el traductor no es exactamente como se escribe científicamente el término. Pero hay que ir probando. Mother cell treatment review. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que dice. Y de ahí después vamos a ir al tema de la eutanasia. Ya, por ejemplo, aquí hay trabajos que hablan de la eficacia y la seguridad de intervenciones farmacológicas. Ah, no, espérense, no. A ver, a ver. Me parece que el término célula madre no está correctamente escrito porque no me sale nada que tenga que ver con lo que andamos buscando. Me sale con célula y madre en el contexto de madre humana. ¿Ya? No sé si ustedes tienen, a ver si pueden buscar en Google, ustedes que son más hábiles que yo, ¿cuál es la palabra en inglés correcta para referirse a las células madre científicamente? No sé si a lo mejor se le puede poner célula pluripotencial, no sé, no sé. Voy a poner célula pluripotencial, a ver si me sale algo. Y aquí me sale, parece que, stem cell ya. Stem cells. No, como stem cell no me sale tampoco términos correctos, me salió mejor con pluripotencial, ¿ya? Ahí me salieron más, ¿no es cierto? Bueno, aquí sale pluripotencial stem cells, ¿no es cierto? Se fijan que hay un montón de trabajos de pluripotenciales, ¿no es cierto? Pero por eso decía que junto con poner el término célula pluripotencial hay que poner tratamiento de qué. Por ejemplo, supongamos, voy a inventar, supongamos que hay un tratamiento para el Alzheimer con células pluripotenciales. Voy a ver si sale algo así. Estoy especulando, pero capacito que nos encontremos con eso. A ver. Ya, mira, aquí hay una. Bueno, encontramos con el tema anterior, ¿ya? Aquí hay células madre, ¿no es cierto? Stem cell. Ah, stem, escribí mal, stem, que he STEAM. Aquí hay un trabajo con células madre y diabetes, ¿ya? ¿Ok? Estamos uniendo los dos intereses que tenían ustedes. Una persona tenía interés por la diabetes, otra persona tiene interés por las células madre. Y aquí hablan, al parecer, de las células madres y la diabetes, ¿ya?
Ya, fíjense, aquí, ¿qué es lo que concluye? Normalmente al final de los resúmenes sale más o menos la conclusión. Aquí dice que, obviamente que hay siempre un tema ético con el trabajo de las células madre, ¿no es cierto? Porque hay personas que consideran que hay un ser humano y otras personas que no, ¿no es cierto? Pero aquí dice que si uno ya supera ese dilema ético, supongamos que en algunas visiones eso no es un dilema y se permite el trabajo con células madre para el tratamiento de la diabetes, aquí lo que concluye este review, ¿no es cierto? Analizando toda la literatura, es que todas estas investigaciones han incrementado todas las expectativas respecto a la terapia celular, la cual, al parecer, la conclusión es que podría ser una solución. Sí. ¿Aló, aló? ¿Aló, me escuchan? ¿Se escucha? Se me corta el micrófono, no sé por qué. Sí, sí, se escucha. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan ahí? Sí. Sí, ya. Ok. Entonces, se fijan, aquí hay una revisión que muestra que las células madre se están transformando en una solución para el tema de la diabetes. ¿Ya? ¿Cómo es la metodología? Ni idea. No tengo idea. Obviamente. Ahí hay que ver el trabajo completo. Pero ustedes ahí con eso pueden tener una buena base para opinar respecto al tema de la diabetes, cómo se podría tratar, etc. ¿Ya? Voy a buscar eutanasia, pero miren, voy a buscar el tema de la eutanasia, pero ahora nos vamos a cambiar de buscador. ¿Ya? Deme un segundo. Les voy a mostrar ahora un buscador en español. ¿Ok? Porque también hay bases de datos científicas para la ciencia en español. ¿Ok? Denme un segundo. Y ahí vamos a buscar de la eutanasia. ¿Ya? Ya. Aquí les voy a entregar esta base de datos en español que se llama Cielo. ¿Ya? Por favor, métanse a esa base de datos. Ahí hay trabajos mayormente en portugués y en español. También hay en inglés, ¿ya? También hay en inglés, pero es poco. La mayoría, esta es una base de datos que está centrada en el mundo latinoamericano. ¿Ok? Denme un segundo. Voy a mostrarles la base de datos Cielo. Ya se debe haber abierto esta página. No sé si todos tienen acceso a esta página. ¿Sí? Ah, ya. Qué bueno que busquen esta página. Esta página también, la mayoría de lo que está ahí tiene que haber pasado por el proceso de revisión de pares. ¿Ya? Esta página tiene dos ventajas. Número uno, que uno encuentra efectivamente trabajo en español. La otra ventaja que tiene es que aquí uno sí puede descargar el trabajo completo prácticamente de todo. O sea, esto es prácticamente 100% gratuito. No solamente el resumen, como en el caso del trabajo anterior. Tiene una sola desventaja desde mi punto de vista, porque esto es una opinión ya, es que esta base de datos es muy fuerte en temas de ciencias sociales, pero es muy débil en temas de ciencias naturales. No hay muchos trabajos en ciencias naturales. Y los pocos que hay no son tan de buena calidad. Pero en ciencias sociales tiene muchísimo. Y cuando uno quiere buscar cosas ya de un país, como alguno de ustedes me preguntó, así como diabetes en Chile, probablemente aquí van a encontrar sí trabajos más de carácter local. ¿Okay? En la otra base de datos, esa base de datos internacional, normalmente se publican cosas que sean de interés de todo el mundo, no solo de un país. ¿Ya? Entonces aprovechemos esta base de datos, también es una buena opción. Entonces, voy a poner acá eutanasia, supongamos que yo quiero buscar eutanasia, efectos, revisión. Aquí sí pueden poner revisión. Aquí normalmente sale mucho menos material que en la otra, pero lo que hay se puede descargar. Y aquí me salió cualquier cosa, ya no me salió nada. Le voy a poner eutanasia solamente. Ya, a ver.
Ya, por ejemplo, aquí hay un trabajo que se llama Eutanasia, Suicidio Asistido y Psiquiatría. ¿Ya? Obviamente que uno puede hacer una búsqueda más precisa si es que pone más palabras clave determinadas, ¿ya? Pero por ejemplo, supongamos que a usted le interesa este trabajo. Ya se fijan, mismos dedos. Aquí aparece el nombre de la revista, aparece el nombre, aquí hay un solo autor, ¿ok? Hay un resumen, ¿no es cierto? Y hay una conclusión, ¿ya? Bueno, aquí es un trabajo súper circunscrito, analizar una ley de eutanasia, ¿ya? Y lo que concluye es que la ley es adecuada y no está sesgada, no es una cosa así. Probablemente este tema no le interesa a usted, ¿ya? Pero con palabras claves más orientadas uno puede buscar trabajos que les sirva más a usted. Ahí hay que empezar a jugar con las palabras, ¿ya? Y como yo les decía, que lo bueno que tiene esta base de datos es que si yo quiero el trabajo completo, aquí dice artículo en español, sale el símbolo PDF, ¿no es cierto? Y si ustedes apretan acá, les va a dar el trabajo completo, ¿ya? Gratis. Te van a poder leer todo, qué trabajos consultó, qué concluyó luego de esta revisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que concluyen respecto al tema de la eutanasia y la psiquiatría? Se concluye que debe haber al menos una intervención consultoria de psiquiátrica neutral antes de tomar la decisión, ¿no es cierto? También se debe respetar que los médicos actúen en base a sus propios principios. O sea, entiendo de que de esta conclusión a los médicos no se les debería obligar a practicar la eutanasia, sino que los que solamente no va en contra de sus principios. Bueno, ahí tienen ustedes conclusión, ¿ya? Bien, voy a buscar... claro, de la eutanasia cuesta encontrar cosas científicas porque tienden a irse a lo legal y a lo moral, ¿ya? Pero voy a volverme a la búsqueda acá y voy a ver si es que encuentro diabetes Chile, porque alguno de ustedes puso algo así con Chile. Diabetes Chile, sí. Ya, Matías, ¿todavía has puesto eso? Diabetes Chile. No voy a poner revisión. Si me salen muchos trabajos, voy a agregar la palabra revisión. ¿Ya? Ya, me salieron efectivamente 361 trabajos. Es decir, son muchos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar la palabra revisión para acotarlo, ojalá alguna revisión que exista. ¿Ya? Vamos a ver cómo me va. A ver. Ya, por ejemplo, supongan que a ustedes les interesa este trabajo, que pareciera que es bien general y que hacen una revisión de la literatura. O sea, factores asociados al sedentarismo y la inactividad física en Chile. ¿Ya? Que a lo mejor van a concluir que tiene que ver con la dieta. Entonces uno se mete acá, ¿no es cierto? Y aquí está, por ejemplo, la conclusión de este trabajo. ¿Ya? Esta revisión es bien buena porque el resumen lo separan en 3 capítulos, 4, perdón, y el último es la conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí está en inglés, pero está solamente el resumen en inglés. Todo lo que sigue después está en español. ¿Ya? Aquí dice que hay factor independiente asociado con ambos, tanto el sedentarismo, el estilo de vida sedentario y la inactividad física en Chile. Dice, algunos factores son comunes para 2 comportamientos no saludables, tales como obesidad femenina y diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. O sea, al parecer, lo que entiendo de este resumen, ¿no es cierto? Hay que verlo más la conclusión. Pareciera que el sedentarismo afecta más a la obesidad de mujeres, no sé por qué, pero esas son las conclusiones, ¿no es cierto? ¿Por qué no afecta al hombre? No sé. O afecta menos al hombre. Y genera diabetes tipo 2 y desorden o síndrome metabólico. Esas son como las consecuencias más o menos demostradas a través repito, de revisión científica, ¿okay?
de revisión científica asociado al sedentarismo. ¿Ok? Cuando una revisión concluye eso, es difícil irse en contra de una revisión. Tendrían que tener otra revisión mejor que esta para decir que hay otras cosas que no están consideradas. ¿Estamos? O sea, cuando le dicen a ustedes hagan ejercicio que es saludable, bueno, aquí tiene usted la razón por la cual se dice eso con tanta seguridad. O sea, hay revisiones científicas bastante concluyentes. Si quieren ver más detalles, aquí mismo está todo el trabajo, ¿no es cierto? Todo lo que se consultó. O pueden descargarlo en formato PDF, que está acá. ¿Okay? Ahora, probablemente ustedes el buscador que conocen, porque ese se tiende a utilizar mucho en el colegio, es el Google Scholar, no sé si ustedes lo han escuchado. Sí. O el Google Académico, le llaman, es lo mismo. ¿Ya? Miren, yo ese buscador, si bien es cierto, es mejor que buscar en el Google normal, ¿no es cierto? Es mejor, no digo que es malo, yo no se lo recomiendo, ¿ya? Porque por experiencia yo igual me he encontrado con información basura en el Google Scholar. ¿A qué me refiero con información basura? Con trabajos que no pasan por la revisión de pares y aparecen en el Google Scholar. ¿Ok? Ustedes se pueden encontrar con alguien que se levantó una mañana y escribió un libro y tiene nombre, apellido, tiene código ISSN, tiene todo eso, pero a lo mejor llegó, escribió un libro y pagó para que sea publicado y nunca pasó por revisión de pares. Y eso les va a aparecer en el Google Scholar. ¿Ok? En general, efectivamente, aparecen trabajos científicos, en general, pero no es tan infrecuente encontrarse con trabajos que no pasaron por revisión de pares. Por eso yo no les recomiendo el Google Scholar en reemplazo de estos. ¿Ok? Les recomiendo que vayan a Cielo, que vayan a ScienceDirect, y en tercera opción al Google Scholar. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, un ejercicio que vamos a hacer y que la profesora de discursiva, Fernanda, creo que les pidió ya, ¿no es cierto? Es que ustedes van a armar un ensayo donde ustedes van a construir una opinión, ¿ok? Respecto a temas. Que ustedes opinen respecto a temas basándose en información que obtengan de estas bases de datos, por favor. ¿Ya? Si a ustedes les gusta mucho Google Scholar, vayan para allá, pero asegúrense que si encuentran un artículo, también lo encuentren en alguna de estas bases de datos para asegurarse que pasaron por la revisión de pares. ¿Ya? Lo que no pueden hacer es poner como referencia una página de internet, no sirve para nada. O lo que dice CNN, o lo que dice La Tercera, lo que dice MOL, científicamente no tiene ningún valor. ¿Okay? Ningún valor, quiero ser súper claro con eso. Ningún valor científico. Tienen que ir a la primera fuente. ¿Ya? Consultas, comentarios. Voy a dejar subida estos enlaces, ¿no es cierto? Y la próxima sesión yo les voy a mostrar las bases de datos profesionales que son pagadas, pero ahí lamentablemente se las voy a tener que mostrar, ¿ya? No van a poder acceder a ellas, salvo, eso yo pregunté si lo iban a hacer y están viéndolo, salvo que a ustedes les generen correo PUCD, ¿ya? Si en el propedéutico ustedes les generaron un correo PUCD, o un correo de cualquier universidad al Consejo de Rectores, ¿ok? Ustedes podrían entrar a estas bases de datos pagadas, ¿ya? De forma gratuita. Sí, Gabriela, diga, ¿cuál es tu duda? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Es que el otro día creo que mencionó, no todos estamos en esa asignatura, pero creo que usted había dicho que igual íbamos a tener que hacer el ensayo, o que podíamos hacerlo para que usted lo revisara. Exactamente, o sea, no es un ensayo calificado, no tiene una nota, ¿ya? Pero sí tiene una retroalimentación, es decir, ustedes, yo les voy a subir el formato del ensayo, porque me lo facilitó la profesora, ustedes me lo mandan a mí, y junto con la profesora nosotros les vamos a mandar después recomendaciones, mira, fíjate en esto, te falta esto, ¿no es cierto? En el fondo es para ayudarlos a ustedes a argumentar, ¿ok? Que no sea solamente un ejercicio que ustedes lo hacen y yo se lo evalúo, sino que ustedes hacen un ejercicio, lo evaluamos, le damos la fortaleza, las debilidades, pero ustedes mejoren su argumentación, de forma que cuando tengamos que debatir, que ese sí va a ser calificado, ustedes ya sepan más o menos argumentar. ¿Ok?
Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Ya. ¿Más consultas? No, ninguna. Súper. Bien, estamos en la hora. Disculpen el atraso nuevamente, pero les repito que fue una confusión, ¿ya? Pero, bueno, nos fueron como 10 minutos. Estamos, nos vemos entonces, ahora sí que nos vemos en 2 semanas más, entonces, ¿o no? No sé qué le han dicho. ¿O no le han dicho nada? Creo que ya no nos vemos en un buen tiempo. En un buen tiempo ya. La voy a revisar bien, ¿sí? Porque yo sé que hay unas vacaciones de invierno por ahí entre medio, no sé cuándo son. Ya, Sí. ya voy a chequear eso. Pero probablemente entonces nos vamos a ver en marzo a tiempo. Listo. Que estén bien, cuídense y nos vemos. Chao, Chao. profe.